Días, Iglesia, bendiciones, ¿cómo están? Bueno, me alegra mucho. ¿Qué tal por hoy? Les quiero hacer una invitación porque hay muchas sillas vacías aquí adelante, como para sentirnos en un lugar bien acogido, bien unido. ¿Qué tal? Les invito a que si ocupamos estos lugares que están acá en la parte de adelante vacíos. ¿Quién se anima a ver? Yo sé que a veces nos gusta por allá, como bueno, para salir más fácil, más rápido, pero de verdad que es muy especial cuando se está desde aquí adelante ver estos primeros lugares ocupados. Muchas gracias a los que quieran responder. Y es una invitación no solo para este tiempo, sino para que nos animemos juntos a ocupar estos primeros lugares. Lo pensé aquí yo, bueno, Señor, ¿será que lo digo? No lo digo, pero bueno, ¿qué puede pasar? Dice el versículo 18 de Juan 1, a Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Y qué especial que a nosotros que se nos ha otorgado esa gracia, también podemos disfrutar de esa unión íntima con el Padre. Y no solamente con el Padre, sino que el Señor nos conceda tener esa unión íntima entre nosotros como iglesia, como hermanos. Por eso les damos la bienvenida a todos, especialmente a los que nos visitan por primera vez. Hay una pareja que nos está visitando por primera vez. Bienvenidos a la iglesia El Redil del Retiro. Nos alegra tenerles con nosotros. Y bueno, ¿qué tal si nos ponemos en pie y nos damos un saludo bien especial? Bendiciones. Okay. Muy bien, entonces, ¿cómo les parece, mis hermanos, que hoy tenemos nuevamente la bendición de que un niño ore? Esto es hermoso. De verdad que yo agradezco al Señor por sus vidas y su disposición a que sus hijos vengan y oren. Porque dice la palabra del Señor que nosotros deberíamos ser como niños. Al acercarnos al Señor, deberíamos ser como ellos. Así que yo les pido que una vez más nos dispongamos para orar. Luca nos va a guiar para orar en gratitud por este tiempo. No te asustes, tranquilo, mijo, aquí estoy a tu lado. Y así que les pido que cerremos nuestros ojos para que él también se pueda ahí concentrar. Y nos dejamos guiar pues por Luca en esta oración de gratitud. Hoy te doy gracias por este día. Hoy te doy gracias por este día, por las aves que te cantan a ti, por el viento que mueve los árboles, por las personas que me ayudan a ser mejor, por la risa que tú me das y por el respirar. Gracias por la palabra de hoy, por estar bendiciones en las clases. Gracias por estar aquí, Señor, por conocer tus palabras, por conocer tu palabra aún más, Señor. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Te damos toda la gloria En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya pueden pasar a sus clases los muchachos. Tú también puedes ir, Luca. Adelante. Bueno, enorme bendición. Una vez más puedo resaltar esto. Los que hemos crecido en la iglesia, los que crecimos en las escuelitas dominicales, recordamos con mucho cariño estas cosas. Y esas cosas nos ayudan a sentirnos o a hacernos parte de la iglesia. Cada uno de los que nos acompañan, desde el más pequeño hasta la persona que más años tiene, es alguien que Dios ama mucho y que anhela impactar en su vida. Así que yo ayer hablaba con algunas personas en una reunión y pensábamos precisamente esto,
de cuán importante es que usted y yo, a un niño, a un adolescente, lo tratemos con dignidad. De repente usted dirá, no, pero es que yo no lo trato mal, pero el mero hecho de no sacar un tiempito para hablar en su idioma, en su manera de entender las cosas, es una forma de no apreciar que esta es una personita que el Señor también está atrayendo a Él y que nosotros, que por gracia, de pronto que tenemos un poquitico más de años, podemos mostrarles a Cristo con nuestra vida, con nuestro ejemplo. Ellos necesitan mucho eso. Bueno, mis hermanos, antes de empezar, pues poderles compartir que estoy ajustando hoy un mes acá con ustedes en este tiempo de transición. El tiempo pasa rápido. Ya han pasado 5 domingos, hermanos. Va muy rápido. Quizás algunos de ustedes no me conozcan mucho o no sepan por qué ese negrito calvito está ahí y no está el pastor blanquito que siempre ha estado. Pero quiero que sepan que mi esposa y yo estamos pues durante 2 meses acá. Estamos sirviendo a su comunidad, a esta comunidad tan bella del Retiro, mientras el pastor está en un tiempo de licencia que le fue otorgada por la iglesia madre. Está pues ayudándolos a ustedes en la plantación, que es el Redil Oriente. Mi esposa y yo servimos por varios años, hemos servido por varios años en el Redil de Estadio. En los últimos 3 años largos he tenido la oportunidad de pertenecer al cuerpo de ancianos de la iglesia. Las iglesias del Redil vienen creciendo en un gobierno de iglesia a través de ancianos y pastores. Entonces usted se preguntará, ¿cuál es la diferencia entre un anciano y un pastor? Yo lo invito a que vaya y lea Hechos capítulo 20 en su casa. Es muy bíblico el gobierno de ancianos. Y esto existe en la medida de que una iglesia crece en tamaño y un solo pastor no puede pastorear la iglesia. Entonces, con pastores bivocacionales, no a tiempo completo, cubren o buscan cubrir el cuidado de la iglesia. Y eso es lo que, por gracia del Señor, vengo haciendo hace más de 3 años en la iglesia en la que fui reconocido, en el Redil Estadio. Estoy acá con un llamado que me ha hecho el pastor Diego, que es el pastor coordinador de la iglesia del Redil Oriente, y en compañía pues del pastor César, su pastor, y para mí ha sido un regalo del Señor poder estar acá, en lo que los pueda servir este mes que estoy, que con el favor de Dios estoy en el mes de septiembre igualmente, estoy al servicio de ustedes. Bueno, mis hermanos, estamos avanzando en la carta a los Filipenses. Ha sido una carta que especialmente a mí, no sé a usted, me viene confrontando porque precisamente una de las cosas que el Señor quiere abordar allí, uno de los temas que es central en esta carta es cómo estás viviendo el gozo en tu vida, en todo lo que haces. Y principalmente en la unidad de aquellos en los cuales el Señor te ha puesto. Porque venimos hablando hace un momento de la familia, de los hermanos, y quiero ser muy intencional en eso porque esta epístola trata mucho el amor entre hermanos. Pablo está tan agradecido con estos hermanos de Filipo que él constantemente en esta carta está expresándoles su amor. Él ora por ellos, porque ellos han estado con él en las buenas y en las malas. Yo utilicé quizás en la primera exposición de Filipenses una frase que es muy conocida para mí. Luego me dijeron que no es tan conocida aquí, que es este asunto de las verdes y las maduras, que es como en las buenas y en las malas. Estos son hermanos que han sufrido con Pablo de todas las maneras, que han apoyado económicamente, que han enviado hermanos a la cárcel para que apoyen a Pablo en su ministerio, que han sido perseguidos y que en particular se les está presentando situaciones de división. Hay maestros, falsos maestros que quieran allí meterse en el medio de ellos, pero aún en medio de ellos hay hermanos que se están prestando por egoísmo, por situaciones personales para traer dificultades en medio de esta iglesia. Pero Pablo está allí. En el primer capítulo veíamos cómo él está tan agradecido con el Señor y está orando por ellos en la primera parte y luego está presentando
dándoles como un parte de tranquilidad que Dios está glorificando en medio de sus situaciones adversas, que el Evangelio está avanzando y que Él está tan agradecido y que se gloria por eso. Y después de eso, la semana pasada, Él empezó algo que nos introduce un poco al texto de hoy, y en el versículo 27 encontramos esta frase que es tan bella. Yo me imagino a Pablo allí rogando solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y él empieza a desglosar qué es este asunto de comportarse de una manera digna del Evangelio. Está allí presente pues que estén en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, que no se dejen asombrar ni se asusten por la oposición que hay en ese lugar, pero principalmente, y esa razón en que da en el verso 29, ¿por qué? Porque a ustedes se les ha concedido no solamente conocerlo, sino sufrir por él. Y uno piensa, ¿quién le concede a uno como algo, como un favor o como algo bueno sufrir? Es una cosa que te vuela la cabeza, pero es este privilegio de podernos unir a Cristo, de podernos unir a otros hermanos en el tiempo, en la historia de redención, que por amor a Cristo han experimentado gozo en medio del sufrimiento, porque hay algo más grande que está avanzando. Y eso es, a grosso modo, resumiendo un poco lo que hemos visto, de alguna manera Pablo, a partir del verso 27, viene haciendo una exhortación, el mucho amor. Él está hablándoles a personas que ama profundamente, pero viene diciéndoles, por favor, aquí hay algo más importante que tú y que yo. Tenemos que estar unidos. Por favor, estás siendo un embajador de un reino tan grande y tan glorioso. Por favor, no te permitas estar por fuera de un cuerpo que se goza y que da testimonio de algo más grande que tú y que yo. Y así llegamos al capítulo 2. Vamos a estar leyendo los primeros 18 versos. Así que yo los invito a que vamos a la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2, desde el verso 1 hasta el verso 18. Muy bien, vamos a orar vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice su palabra, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Verso 3. No hagan nada por egoísmo o por vanidad o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Verso 12. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Verso 14. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios,
sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Pero, aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Y también ustedes, les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Señor, estamos delante de ti, reconociendo que necesitamos que tu palabra hable a nuestra vida. Hace un momento en boca de Luca orábamos en gratitud, pues tú nos has dado este día, tú nos has dado la vida, la salud, el aire. Señor, tú estás aquí haciendo posible que todo lo que somos, todo nuestro ser, pueda presentarse delante de ti para escuchar tu palabra. Yo quiero reconocer, Padre, que yo mismo necesito que tú hables a mi vida en este día. Por favor, habla a nuestros corazones, exhorta nuestro pensamiento, Señor, para que desde adentro tú convenzas nuestra vida y pueda haber un cambio genuino, no un cambio que sea pasajero, superficial, sino que realmente seamos convencidos internamente, Señor, de este llamado, Señor, que nos está haciendo Pablo, que nos estás haciendo tú por medio de Pablo, a poder, Señor Dios, permanecer, al poder, Señor Dios, caminar en fe a través de nuestro Señor Jesucristo. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, aquí tenemos pues este llamado que nos está haciendo este apóstol, es un llamado a la obediencia. Como les dije, él viene hablando desde el versículo 27 del primer capítulo. Él ya viene exhortando. De alguna manera, en mucho amor, en mucha gracia, viene diciéndonos o dándonos la pista hacia lo que realmente es importante. Ustedes recordarán que él venía diciendo en el capítulo 1 que hay algo que el Señor empezó en sus vidas y que él confía que el Señor lo va a terminar. Es decir, que Pablo no está haciendo esta exhortación a las personas para que hagan. Usted encontrará mucho ese imperativo en esta llamada, en esta exhortación que le está haciendo a que hagan, pero sobre la base de que él ya reconoce, él está reconociendo que ese hagan está soportado en la obra que el Señor garantiza. Es muy importante tener presente esto porque si usted lee fuera de ese contexto, usted puede caer en el error de pensar de que el asunto se trata de yo hacer. Entonces, como yo ya soy cristiano, yo tengo que hacer y olvidar que hay alguien que está orando, que se llama Espíritu Santo, al cual yo debo ir y clamar para que esta exhortación que está haciendo Pablo en estos primeros versos, de que si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, entonces hagan. O sea, si realmente el Señor está en medio de ustedes, si ustedes encuentran ánimo en Él por la obra que Él ha hecho en sus vidas, si usted puede mirar a su hermano a los ojos y saber que Él fue comprado a precio de sangre y que está a su lado para ser usado para poder que usted crezca en tantas cosas, que el Señor crezca en su relación con Él, aún en medio de la dificultad. Si usted está convencido de eso, si usted está unido en un mismo espíritu con su hermano, en comunión con el Espíritu Santo, si hay compasión, afecto, que son frutos que da el Señor, bueno, entonces hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados al mismo propósito. Como que Pablo en estos primeros versos, que vamos a ver ahorita en los versos 2 en adelante, cómo él amplía un poco esto. Pero en estos primeros versos él está introduciendo este asunto de, oye, si realmente el Señor está obrando en tu vida, si esto es verdad para ti, si tú encuentras motivación al mirar a Cristo y contemplarlo en la cruz del Calvario, entonces llénenme de gozo.
Es muy hermoso porque decíamos en estos días que aún el que predica, aún con mayor razón, el que está aquí parado, necesita tanto poder sentir el ánimo, el gozo de la iglesia que está dando testimonio de lo que el Señor está haciendo en su vida, de cómo el Señor está transformando su hogar. Esto es un asunto de doble vía en cada una de las direcciones acá que usted pueda mirar a su hermano, por mucho tiempo que usted lleve en la iglesia, por muy poco tiempo que usted lleve, todos necesitamos escucharnos unos a otros de lo que el Señor está haciendo y llenarnos de gozo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si realmente ustedes aprecian la unidad del cuerpo, si Cristo está orando en sus vidas, llénenme de gozo, sean de un mismo sentir. Y esto lo está diciendo porque evidentemente en la iglesia hay problemas. Hay situaciones que se están dando donde los hermanos lamentablemente se están prestando para comportamientos egoístas. Y eso no es de ese tiempo ahora. Nosotros al apreciar la iglesia de hoy, no solo nuestra comunidad, podemos, aún yo lo invito para que no mire hacia afuera, sino que mire hacia adentro y usted se va a encontrar con comportamientos propios que usted dice, ¿será que yo fui muy egoísta en esto? ¿Será que yo no pensé sino en mí? ¿Será que cuando yo hago esto solo estoy pensando en mi familia, solo estoy pensando en mi beneficio? Y hay un llamado hermoso, ahorita lo vamos a mirar con más detenimiento, a que tú puedas velar por el bien de la persona que tienes al lado, porque eso está expresando algo. Ya vamos a ir avanzando, eso realmente está expresando algo. Nosotros queremos pues, al abordar este texto, no olvidar que el tema del libro, como lo venimos recalcando, es que Pablo está escribiendo para animar a los creyentes a perseverar con gozo en el Evangelio, a pesar de las dificultades presentes y circunstancias difíciles, expresando confianza en que el Dios que comenzó la buena obra la va a terminar. Ese centro no lo podemos perder. Nosotros quizás lo que queremos poder entender es en ese tema del libro dónde cabe este texto. ¿Por qué nuestro texto está ubicado específicamente en este lugar de la carta? ¿Cómo es que el Señor quiere animarnos en esta época de la historia, así como lo hizo en ese momento, como animó a estos creyentes a poder ser fieles, a estimularse unos a otros, a ser humildes, a estar en unidad, en gozo? Eso es lo que nosotros quisiéramos pues en este tiempo poder apreciar. Así que hoy vamos a meditar en este llamado del Señor por medio de Pablo a la obediencia y para ello tenemos pues 3 punticos. Y acabamos de abordar estos primeros 4 donde quisiera poder resaltar esto. Hermanos, nunca puede haber una verdadera unidad cristiana cuando el Evangelio no es proclamado y sostenido con claridad. Tampoco nadie puede aceptar genuinamente el Evangelio siendo indiferente a las demandas de la unidad cristiana. Pablo mismo da un ejemplo de firmeza frente al sufrimiento, evaluando gozosamente su encarcelamiento actual y los posibles resultados en términos del avance del Evangelio. Mis hermanos, es imposible que, traducido eso a nuestro contexto, es imposible que tú veas resultados de la obra del Evangelio si tú no estás buscando la unidad en tu misma casa, en el cuerpo de Cristo. Está bien, yo entiendo que en el hogar pueden haber personas que no conocen de Cristo y hemos de sacrificarnos en amor porque queremos que ellos vean en medio de lo que nosotros entendemos que está sucediendo en sus propias vidas. Queremos que ellos vean a Cristo en nuestra vida, aún en medio de nuestras luchas. Pero, ¿y qué de aquellos hogares donde todos por gracia, en mayor o menor medida, les ha alumbrado el Evangelio? ¿Será que realmente en nuestros hogares sí estamos buscando la unidad cuando oramos juntos o buscamos espacios para orar juntos o velamos para que nuestros hijos, hijas o los hijos para que los padres tengan tiempo de comunión con el Señor? ¿Realmente hay unidad en Cristo cuando estamos en el hogar o solo hay unidad cuando nos arreglamos el domingo y venimos bien peinaditos a la iglesia? Nunca podrá haber verdadera unidad aquí cristiana, en este lugar, cuando el Evangelio no es proclamado y sostenido con claridad. Hemos de tener el Evangelio en nuestras conversaciones y eso parte del hogar. Ni qué decir acá en medio de
de esta reunión, de los diferentes grupos. Solo en la medida que el Evangelio abunde en medio de nosotros, solo contemplando y aceptando este llamado, no solamente a creer, sino a sufrirlo y en gozo. Este es un gran misterio al que nos reta la palabra. Pero, ¿qué sabemos? Que como nos dice pues este texto en Filipenses, este que comenzó la obra la va a terminar, confiando en que lo que empezó lo terminará. Y es muy hermoso porque Pablo no está hablando desde lo abstracto. Pablo está en una cárcel. Y a Pablo lo ha visitado hermanos de los filipenses, han ido a visitarle. Y Pablo no está haciéndose la víctima, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Pablo está mostrando su propia vida como un ejemplo, para que ellos puedan apreciar cómo el Señor se está glorificando en medio de la adversidad. Mis hermanos, en los versos del 5 al 11, históricamente esta oración, este himno, algunos lo han considerado el himno de Cristo, ha tenido muchas discusiones. Algunos piensan que fue un himno que Pablo tomó y colocó en esta porción de la palabra. No hay certeza si fue o no. Lo que sí se sabe, hermanos, es que este himno ofrece un modelo para los creyentes. Antes de su encarnación, como nosotros leíamos ahorita en Juan capítulo 1, Cristo Jesús era verdaderamente Dios, como nosotros lo podemos leer allí en los versos del 1 al 14 en Juan. Sin embargo, nos deja ver estos versos que Él se humilló. Este himno es hermoso porque nos muestra dos estados de Jesús. Es el estado de humillación y el estado de exaltación. Los primeros 3 versos de esa porción, del 5 al 11, encontramos esto. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía, escuchen, existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Mis hermanos, este texto es importante porque nos está abriendo el panorama acerca de la deidad de Jesús. Jesús no es, como dicen algunas religiones, un profeta más. Jesús es alguien que ya existía. Y ahora que leíamos Juan, estábamos viendo cómo Dios, a través de Cristo, que es la palabra, creó todo cuanto hay. Por medio de Él creó todo cuanto hay. Jesús, que es Dios, y que sabemos bien pues que nuestro Dios es trino, pero que es uno solo. Ese es el gran misterio de nuestro Dios. Desde la eternidad pasada estaba ya con el Padre, con el Espíritu Santo. Y el apóstol nos está exhortando, él está diciendo esto. Queridos, porque Jesús hizo esto, porque Jesús es esto, ustedes entonces esto. Pablo lo que está haciendo con esta oración, con este himno hermoso entre el versos 5 y 11 es diciendo, aquí está la gran revelación de lo que es Cristo. Mis hermanos, en toda la epístola de los Filipenses no hay una revelación tan grande como estos versos. Yo quisiera pedirles que presten atención a la lectura de estos versos. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. A él no lo despojó nadie. ¿Sí? Uno podría pensar a él mismo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló. A él no lo humillaron, él se humilló. Él mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó, aquí en la segunda parte, exaltación. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos,
en el numeral 8.2 de la Confesión Bautista de 1689, nuestros hermanos a lo largo de la historia han confesado esta verdad. El Hijo de Dios, numeral 8.2, el Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con Él e igual a Él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, cuando vino la plenitud del tiempo, es decir, el tiempo que Él determinó para eso, tomó la naturaleza del hombre. Y esa parte quiero que la agrade un momento porque ya vamos a hablar de eso. Él tomó la naturaleza del hombre. Es decir, que nuestro texto, el texto que acabamos de leer, no nos está diciendo que Él haya perdido algo, sino por el contrario, Él tomó algo. Ya vamos a hablar un poco de eso. Y tomó la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y sus debilidades comunes a la misma, pero sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, al venir el Espíritu Santo sobre ella y cubrirla el poder del Altísimo con su sombra. Así nació de mujer, de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y de la de David, conforme a las escrituras, de modo que dos naturalezas enteras, escuchen bien, dos naturalezas enteras, perfectas y distintas, se unieron inseparablemente en una sola persona, sin conversión, composición ni confusión. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, pero es uno solo, Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. ¿Por qué es importante hacer y por qué quise traer esta defensa, esta apologética de lo que es Jesús, que está allí pues en la Confesión Bautista de 1689? Porque nuestro Salvador no era un espíritu, como decían algunos en esa época que Jesús vino, ni tampoco era un hombre más. Nuestro Salvador es Dios que se hizo hombre y que tomó naturaleza humana y que Él mismo decidió restringir su glorioso poder para venir a hacerse siervo. Hermanos, el himno de Cristo es una de las declaraciones más ricas sobre la persona y obra de Cristo en el Nuevo Testamento. Este texto de segunda de Filipenses 2, versos del 5 al 11, es una de las declaraciones más ricas sobre la persona y la obra de Cristo en el Nuevo Testamento. Ustedes pueden crecer un poco más en las declaraciones y en la revelación de quién es Cristo, su deidad. Lo pueden leer en Juan 1, del 1 al 14, en Hebreos 1, del 1 al 4, y también en Colosenses 1, del 15 al 20. Para los que están anotando, vuelvo y leo. Juan, capítulo 1, del 1 al 14, Hebreos 1, del 1 al 4, y Colosenses capítulo 1, del 15 al 20. Hermanos, aprendemos de la deidad de Jesús en estos textos, así que yo quiero invitarlos en el amor del Señor a que usted pueda sacar tiempo para leer esos textos. En nuestro texto se nos habla de los dos estados de Cristo, y este estado de su humillación y su exaltación. En su humillación Él inició desde su concepción. Algunos piensan que la humillación de Cristo fue cuando Él fue crucificado, pero estamos hablando del ser que creó todo el mundo, el cielo y la tierra, sentado en gloria, siendo adorado por ángeles de día y noche, que se hizo hombre. Desde ahí inició la humillación de Cristo. Y es muy importante que eso lo tengamos presente, porque desde que Él se hizo hombre, empezó a padecer las penurias propias de un mundo caído. Empezando porque su padre y madre tuvieron que huir. ¿Recuerdan la historia? Que tuvieron que huir porque hubo persecución. Así que inició desde su concepción y nacimiento y continuó a través de su muerte y sepultura. Pero ¿qué es lo que nos dice nuestro texto? Dios lo exaltó en su resurrección y ascensión y le da un nombre que es sobre todo nombre, como dice el verso 9. Y Él asegura, hermanos, que toda la creación reconocerá su señorío para la gloria de Dios. Y cuando yo leía esto recordé un momento en el libro de Números, cuando el pueblo de Israel, ustedes saben, allí en el desierto, en medio de su rebeldía, hay un momento que Dios está tan enojado con este pueblo y le dice a Moisés,
por favor apártese que voy a acabar con ellos. No me aguanto más a este pueblo. Y entra Moisés a interceder, por favor, ¿qué van a decir los pueblos? Mire, van a decir que usted no fue capaz de introducirlos a la tierra prometida. Entonces, Dios, que está formando el carácter de Moisés también, le dice, está bien, Moisés, yo voy a perdonar a este pueblo, yo voy a pasar por alto su ofensa. Eso sí, mi gloria, voy a leerlo, hermanos. Miren lo que dice, 14:20, Números 14:20. Dice, entonces el Señor dijo, los he perdonado según tu palabra. Versículo 21, pero ciertamente vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Y dice la palabra del Señor que Él no cambia. Él sigue teniendo el mismo propósito. Y lo que nos está diciendo este bello himno es que Dios sigue buscando lo mismo. Él ha trazado un plan a través de la persona de Cristo. Él ha permitido que su Hijo voluntariamente se humille, sea pisoteado, sirva, para que a través de su humillación, a través de servir a otros, a través de morir por otros, pueda su nombre ser exaltado. Esto es hermoso, hermanos. Este es el corazón de esta carta realmente. Porque usted y yo podríamos ponernos la meta de tratar de ser buenos. Solamente compórtese de una manera digna. Pero si no existiera el ejemplo de nuestro Señor y Salvador que se humilló, que se hizo siervo, nosotros no podríamos decir, ¿y yo por qué me voy a humillar? O diríamos más bien, ¿yo por qué me voy a humillar? O yo por qué voy a servir a otros, o yo por qué me tengo que aguantar a mi hermanita, o yo por qué tengo que madrugar el domingo un poco más temprano para ir a ayudar allá. Bueno, aquí está la razón por la que usted y yo nos humillamos, porque usted y yo nos mojamos así llueva, porque usted y yo ayudamos al necesitado, porque usted y yo oramos por el que no nos quiere y no nos habla, o porque usted y yo oramos por el que no quiere nada con el Señor. Esa es la razón, hermanos, porque es que Él se humilló. ¿Ustedes recuerdan cómo se presentó Pablo al inicio de esta epístola? ¿Recuerdan? Vayan al capítulo 1. Pablo y Timoteo, siervos de ¿quién? De Cristo. Él podría haber dicho, como decíamos en algún momento, yo soy Pablo, que estudié con Gamaliel en la mejor escuela que existía en ese momento, fariseo de fariseos, pero esa no es su presentación. Él se identifica con Cristo, que es el siervo sufriente. ¿Cuántos de nosotros nos identificamos así? Hola, yo soy David, siervo de Cristo, a su servicio. Quisiera poderme presentar más así, no con títulos. Los títulos no dan salvación, los títulos no atraen arrepentimiento a las personas. Yo creo que, aunque Pablo está haciendo una exhortación con mucho amor, está colocándonos algo enfrente que yo deseo en el Señor. Para mí primero y también para ustedes, que nos den la cara hoy. Es que el creador del universo, imagínate, el Dios que hizo el cielo y la tierra, alguien que no pecó, Jesús no pecó, murió y se crucificó voluntariamente por usted y por mí. Yo al pensar en esto, mis hermanos, y yo les animo a que tengan momentos de contemplación de la palabra, yo creo que en la vida de un verdadero creyente es inevitable que uno se sienta muy conmovido. Porque usted puede pensar en el peor crimen que usted haya visto hasta ahora, o que haya conocido. Usted pensará quizás en cosas muy grandes, como Garavito, acá en nuestro país. O podrá pensar en hombres que históricamente han marcado sociedades con la maldad. Pero el peor crimen que se cometió en la humanidad se le hizo a Cristo. Porque Él no merecía eso. Porque nuestro Salvador lo único que vino a hacer fue a servir. ¿Tú te imaginas a alguien haciéndole el bien a uno y uno dándole en la cabeza y matándolo? Esto es algo inaudito. Entonces Pablo con este texto nos está diciendo, mira, por favor, debido a que ustedes han estado conmigo, debido a que la obra está avanzando,
debido a que hay algo que está pasando en sus vidas y que nos amamos tanto, debido a eso, y que a ustedes se les ha concedido creer y sufrir por esto, debido a todo eso, por favor, sean de un mismo sentir, por favor, ámense, estén unidos. Cristo hizo eso, Cristo murió para que tú seas eso, Cristo se humilló para que tú puedas hacer eso. Por favor, no pretendas hacer eso solo, tú no lo puedes hacer, pero Cristo lo hizo posible. Él se humilló, Él se hizo siervo, Él te da el ejemplo. Y no solamente te da el ejemplo, hace posible que tú y yo lo hagamos, porque es el propósito del Padre que toda rodilla se doble, que todo lo que se ha creado, que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Si a ti y a mí no nos humilla eso esta mañana, si a ti y a mí no nos cuestiona eso esta mañana, yo te invito a que vengas a Cristo, porque este es el centro de todo lo que hemos venido hablando. Hay un plan más grande, el Evangelio tiene que avanzar, queremos que Cristo sea conocido, porque ese es el propósito del Padre. Es que cuando Pablo se reconoce a sí mismo como siervo, cuando Pablo no le interesa que estén hablando de él, o están haciendo cosas para hacerlo sufrir en la cárcel, es porque Pablo entiende que el propósito de Dios es que Él sea glorificado en el sufrimiento, porque Él está firme y confiado en que su Señor no le va a desamparar, y que aun si Él determinara que es el momento de partir, hasta eso lo va a usar el Señor, para que otros conozcan a través de la firmeza de un hombre que no es movido por las circunstancias ni por las personas, que su fe le sustenta y le sostiene porque ya ha sido salvado, porque su Redentor ha hecho posible a través de su humillación, a través de su muerte, a través de su victoria a la muerte, que Él esté ahora mismo centrado a la diestra de Dios Padre. Entonces es por esta obra de Cristo que Él va a ampliar esta exhortación que Él está haciendo a los filipenses, y queremos seguir avanzando en esto. Me encontré este comentario hermoso en la Biblia de Estudio de la Reforma con respecto a este himno, que algunos llaman el kenótico o pasaje de la kenoxis. Y ha sido, pues, como les dije, objeto de muchos debates en la historia. Y lo que allí se discute es este asunto de que Cristo se haya desprendido de ciertos atributos divinos en la encarnación. Algunos estudiosos han afirmado en la historia eso. Que tal vez el Hijo de Dios rindió o dejó a un lado aspectos de la deidad cuando vino en la carne, pero esto no tiene un asidero bíblico. Esto no es posible, esta postura no es posible sostenerla, porque el pasaje, esto es lo que quería ampliar ahora, el pasaje describe la encarnación no como una sustracción, no como que Cristo hubiera sacado algo de Él y lo deja a un lado, sino que el texto dice que Él tomó forma de siervo en el verso 7, sin dejar de ser Dios, ni renunciar a ninguno de los atributos que lo hacen a Él Dios, sino que Él lo que hizo fue añadir una naturaleza humana a quien Él era. Otros pasajes en el Nuevo Testamento dejan en claro que el Hijo no renunció a ninguno de sus atributos divinos, más bien con el propósito de salvarnos, escogió no ejercer algunas de sus prerrogativas, es decir, algunos de sus atributos en determinados momentos de su ministerio, aunque bien podría haberlo hecho. Ustedes recuerdan que cuando Él estaba en el Getsemaní, salieron en su defensa Pedro y, no, venga, cálmese. ¿Usted cree que si yo no convocara legiones de ángeles no vendrían acá? Eso lo encontramos en Mateo capítulo 26. Es lo que está diciendo es, yo soy Dios, o sea, yo tengo el control. Tranquilo, yo estoy soberanamente permitiendo esto. Él decidió no ejercer su legítima autoridad para hacer eso, ya que la cruz era su misión. Él decidió eso. Era el plan de Dios y Él se sometió a la voluntad del plan de Dios. Recuerden que Hebreos nos dice que Él tuvo que aprender obediencia. Porque es que Cristo es nuestro modelo en todo, hermanos. Si usted se quiere comparar con alguien en la palabra, compárese con Cristo. Para que vea cómo nos sentimos de humillados cada que se compara uno con Cristo. Cristo hizo todo el recorrido de un hijo de Dios, pero perfectamente, para que nosotros a mirar a Cristo digamos, yo quiero y yo necesito que Cristo sea más en mi vida. Hermanos, en virtud de su autoridad divina,
Cristo podía haber llamado a 12 legiones, Cristo podía haber todo el tiempo desbordado su luminosidad, su brillo de su gloria, pero Él decidió restringir todos estos atributos en determinados momentos, para llevar a cabo su ministerio. Él encubrió, pero no renunció a su gloria refulgente. En puntos particulares de su ministerio permitió que sus discípulos vieran esta gloria. Ustedes recuerdan la transfiguración. Así que no es que Él renunció y no, Él restringió, encubrió para poder llevar a cabo su ministerio. Y de esta manera nosotros pasamos a la tercera parte de nuestro texto, que lo encontramos en los últimos versos del 12 al 18, donde Él nos va a ampliar un poco más es como un sándwich. Él hace una introducción donde está haciendo una exhortación para Él experimentar gozo a través de lo que debería suceder en la vida de ellos, si realmente ha hecho clic, si realmente la palabra habita en ellos, si realmente están en unidad. Pero lo va a ampliar un poco más acá en los últimos versos. Y dice: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y es muy hermoso cómo Pablo habla en nombre del mismo Jesús. Él está hablando de una obediencia a la cual Él los ha llamado previamente en el nombre de Jesús. No es porque yo soy Pablo, porque yo fui el que les prediqué. No, 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 no. Porque yo mismo soy un siervo que he sido llamado a obedecer, a estar en unidad con otros, a que el Evangelio brille en mi vida, a que esté en un mismo espíritu con los que Él me ha dado. Hermanos, sean obedientes. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y este texto lo han utilizado muchas personas para malinterpretar el tema de la salvación. Mis hermanos, Cristo te salvó en un momento histórico. Si tú reconoces a Cristo como Señor y Salvador, Juan capítulo 1, verso 12 dice que a todos los que le recibieron, Él les da el derecho de ser llamados hijos de Dios, ¿cierto? Pero hay algo que Él está haciendo en tu vida y la mía hoy en día que se llama la santificación progresiva. A eso se le llama el que Él nos está salvando hoy en día. Es un proceso de santificación, pero Él nos está salvando de nosotros mismos ahora mismo. ¿A qué me refiero con esto? Que hay asuntos en tu vida que necesitan ser tratados y que Él está tratando porque el que empezó la obra la terminará. Pero Él está diciendo: usted que tiene luz, a usted que le alumbró la luz de Cristo, a usted que por gracia se le permite ver su pecado, ocúpese de eso. O sea, usted tiene que ser activo en eso. Usted no puede ser pasivo en eso. Porque es que ya hay una responsabilidad que usted y yo adquirimos. Porque es que es el que sabe la norma de tránsito, pero decide no cumplirla. Pues mi querido amigo, si usted aquí en el tramo, cuando va para Medellín, se pasa a otro carro, en esa vía que tiene doble línea amarilla en la mitad, sepa y entienda que si lo coge un tránsito, le va a hacer un buen parte, porque es que usted sabe que no puede hacer eso. El Señor le está diciendo: usted está en un mundo caído, donde hay división, donde el enemigo quiere meterse en la vida de iglesia y en su familia, para traer división, para traer pleito, para que el evangelio no avance. Ocúpese de su salvación. Ocúpese de su salvación. Busque del Señor. Vaya a la palabra. Deje que el Espíritu hable a su vida. Relaciónese con el Señor, porque eso no va a pasar de manera mágica. Usted puede pensar que colocando la emisora o colocando un programita de televisión o escuchando el devocional de que colocan en tal iglesia, usted pensará que ahí ya hubo relación, pero no. Si hay algo que Satanás, que nuestro adversario quiere, es que usted no se relacione con el Señor, que usted no se ocupe de su salvación, que usted se crea el cuento de que ya como Él murió en la cruz del Calvario, entonces usted ya salvo, siempre salvo. No. Hay un asunto que nos corresponde a usted y a mí, y el cual Él nos va a llamar a cuentas un día. Claro que Él garantiza la salvación, pero en la vida de un verdadero creyente, a propósito de lo que venimos hablando de las obras que respaldan la fe, en la vida de un verdadero creyente es imposible que Él no esté siendo cuestionado y siendo cambiado a la imagen de Cristo. Tú necesitas cuestionarte eso hoy. Si tú estás siendo transformado a la imagen de Cristo, si tú esta semana te sentiste cuestionado en algo con respecto a tu fe y tu relación con Dios. Porque si eso no pasó, querido amigo y hermano,
hay un problema y tú necesitas escuchar a Pablo y ser exhortado con respecto a este asunto, si realmente hay un estímulo en Cristo, si realmente hay un consuelo, debería estar pasando esto. Ocúpate de tu salvación. Porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Casi que Pablo está diciendo, si realmente tú estás caminando con Él, tú te vas a ocupar porque Él te va a llevar a que te ocupes a eso. Por favor, revisa tu vida mientras estamos meditando en la palabra. Y viene este llamado a atención, hermanos. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Hermanos, el tema de la murmuración y el tema de las discusiones, lo que está sacando a flote es que no hay unidad. Hay un texto que vamos ahorita en la aplicación a leer en Juan 17, en el cual el Señor está haciendo énfasis en la unidad que Él tiene con el Padre y Él está pidiendo esa misma unidad de ellos con Él. ¿Por qué? Porque el mundo necesita ver que lo que nosotros predicamos es verdadero y eso no se ve en división. Entonces yo le digo a la otra persona, no, por favor, no, ama a tu hermano, pero yo miro, pero miran el ejemplo y esta persona no ora por su prójimo, esta persona trata mal a su esposa, a su esposo, no le tiene paciencia a sus hijos, no se da en amor y en sacrificio a sus hijos. Hermanos, ¿quién creyera? Bueno, el Señor no me ha dado aún hijos, pero he tenido en estos años la oportunidad de caminar con muchos adolescentes y sé lo difíciles que pueden ser los muchachos, lo desafiantes y groseros a la manera, a la hora de expresar sus inquietudes o sus aparentes certezas. Pero no es a eso lo que nos llamó el Señor, a sufrir por amor de Él, a tener paciencia y a entender como adultos muchas veces que nosotros primero pasamos por ahí también, pero segundo, esta persona que el Señor me ha dado en el hogar, sea hijo o sea padre, porque también los hijos padecen con los padres. Si Cristo alumbraba en tu vida, créeme, querido amigo y hermano, que el llamado es a que tú puedas apreciar el valor de mostrar a Cristo, no con divisiones, no con discusiones, no con murmuraciones. Santiago Benavides lo dice en una canción, callar de amor, porque yo entiendo que lo que necesita esa persona no es que yo me iguale con él, sino que lo que yo entiendo es que Cristo, mi Señor, se hizo siervo para que el mundo viera en su ejemplo de servicio y de humillación que lo que él estaba diciendo era verdad. Él podía haberlo impuesto, él tenía el derecho como el rey del universo de venir como rey y doblegar toda rodilla, obligar a las personas a humillarse y a postrarse. Él tenía el poder para eso. Pero es este Redentor que como una oveja que va al matadero en humildad, se da en amor, para que tú y yo no tengamos que pagar lo que merecíamos. Tú y yo somos los que debíamos estar en la cruz. Así que reflexiona si en tu corazón, si te has permitido murmurar de tu hermano, de tus autoridades. Aquí hay muchas aplicaciones. Si tu vida hay discusiones constantemente, no hay acuerdos donde llegas a pedir perdón, a reconocer tu pecado, reflexiona. El llamado es, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. ¿Para qué? Para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Ese es el propósito del Señor, que tú seas un hijo de Dios, que aquello que se hizo en la cruz del Calvario sea una realidad en tu vida cada vez más. Dice el verso 16, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Hermanos, es imposible si la palabra del Señor no es la que está gobernando tu vida para que tú puedas ser eso que le está pidiendo. Alguien sin murmuraciones y sin discusiones, solo la palabra del Señor, sosteniéndola firmemente, es lo que hace posible que tu vida cambie. Querido hermano, si tú eres un cristiano nominal, que viene el domingo nomás al servicio dominical, es imposible que tú puedas vivir una vida como hijo de Dios sin murmuraciones y discusiones. Tómemelo muy bien. Yo sé que cada uno de nosotros tiene muchas ocupaciones, pero si usted en su casa no está orando, si usted no está vinculándose con un grupo de oración,
si usted no está buscando reunirse con otros hermanos para compartir de la palabra, si usted no se está exhortando y animando mutuamente con otros hermanos, si la palabra de Dios no está abundando en nuestras relaciones, hay un problema. Usted no va a poder ser este hijo de Dios sin tacha en medio de una generación torcida. Usted no va a ser una luminaria en un mundo que está caído. Es sosteniendo firmemente la palabra, es viviendo en unidad con otros, que el Señor hace posible eso. Y este milagro de poder pensar que lo que está sucediendo en mi vida es para que otros se gloríen, es para que otros sean edificados, no es para mi propia gloria. Yo no quiero brillar para que llegar a mi casa y sentirme que porque yo dije esto y entonces no, Señor, qué privilegio sería que podamos pensar, Señor, a través de una madrugada, a través de una trasnochadita o una tarde tan lluviosa o fría, tú fuiste glorificado. Esa familia donde sabemos que hay estas dificultades pudo recibir un mercadito. Esa familia donde sabemos que sus hijos están en esta situación, pudimos ir y mostrarles algo diferente. Hermanos, eso es el privilegio de conocer a Cristo y sufrir por Él. Este es el regalo que el Señor nos da, pero eso no va a pasar a menos de que sostengamos firmemente la palabra de vida, para que el gozo, para que nos podamos gloriar unos con otros de lo que el Señor está haciendo y para que no sea en vano el esfuerzo de unos y otros. Y esta última declaración de Pablo en los versos 17 y 18. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, es decir, por ustedes, aunque eso suceda, me regocijo, me alegro porque está pasando esto y anhelo que siga pasando. Como leíamos en el capítulo 1 en algún momento, que ustedes puedan crecer en amor, pero un amor que está basado en un conocimiento pleno de lo que es el Señor, para que a través del conocimiento pleno de quién es Él, a través de mi relación con Él, yo pueda discernir y tomar buenas decisiones. Entonces yo me quiero regocijar en eso, dice Pablo. Y comparto mi gozo con ustedes. Y les dice, y compartan ustedes también su gozo, porque esto es de doble vía. No solamente les comparto a ustedes que me alegro que esté avanzando el Evangelio aquí, en el municipio del Retiro, sino que yo anhelo tanto como su hermano en la fe, que usted me cuente cómo la palabra de Dios en la semana le ha edificado o ha orado en su familia, cómo usted se ha visto exhortado a reunirse con otros, cómo podemos orar para que el Señor nos abra puertas, si es aquí el tiempo que Él nos va a tener, que bendiga la vida de este Señor y que conozca de Cristo y sus trabajadores y los vecinos que escuchan las canciones. Y cuando Él nos saque y nos dé un lugar donde nos podamos reunir en semana, pero que cada uno de nuestros pasos, que cada uno de nuestros momentos como iglesia podamos sostener la palabra del Señor unidos en un mismo espíritu, sin murmuraciones, sin discusiones, porque entendemos que hay algo más importante, pero por sobre todo porque miramos el ejemplo de Cristo, que nos modela y nos señala con su ejemplo que es más importante la voluntad del Padre que la nuestra. Queridos hermanos, la realidad, a manera de aplicación, es que en nuestras relaciones de iglesia es más fácil pelear que estar de acuerdo, porque nuestra tendencia natural es a ser egoístas. Nosotros somos muy egoístas. Y nosotros queremos que la iglesia sea como nosotros queremos que sea. Y como no colocaron el anuncio que yo quería, entonces me molesto. Y como hace días dije esto y no se hizo, entonces qué pereza la iglesia. Y como el hermano canta tan maluco, y como no está de la alabanza, y como no tenemos este ministerio, y como esto y aquello. Y nos llenamos de argumentos para generar murmuración, para sin querer muchas veces o sin darnos cuenta dañar la vida de otros. Hermanos, usted ha sido puesto en este lugar no al azar. Hay cosas muy únicas que el Señor le dio a usted, pero son del Señor. Se las prestó. Podríamos corregir la palabra, Él se las prestó, no son suyas. Son un don por el cual a cada uno de nosotros nos van a llamar un día a cuentas. Queridos, sostengamos en nuestra vida la palabra del Señor. Busquémosla como algo, no como algo, sino como lo más importante y lo más necesario. No hay una cosa que usted y yo necesitemos más esta semana
que nuestra relación con el Señor y con la iglesia. Yo sé, está bien, no me lo tome a mal. Yo sé que todos tenemos ocupaciones, pero saque un momentico en la semana, hermano, para unirse un momentico a la oración. El lunes es virtual. O si usted no trabaja el sábado o este sábado no trabaja, viene un ratico a la oración y ora por otro. Miren, a manera de testimonio yo les cuento, hasta hace no mucho había un hermano en la iglesia del Redil Estadio al que a mi parecer yo no le caía bien, porque él era capaz de yo estar acá hablando con 3 o 4 personas y llegar y saludar a los 3 hermanos y no saludarme a mí, de verdad. Pero no una vez, muchas veces, de ni siquiera mirarme a la cara. Y un hermano del liderazgo, oiga, yo estaba pero cargado con ese hermano, estaba molesto, hermanos, hasta que un día, como dice el Salmo 73, hasta que entré en la presencia del Señor, y yo entendí que el problema o lo que estaba sucediendo realmente no era mío. Porque está bien, de repente yo pude haber hecho algo mal que al hermano le molestó. Es posible. Muchas veces uno ni cuenta se da y dice algo y al hermano le molestó. Pero ¿de quién es el problema cuando alguien deja de saludar o cuando alguien murmura o genera división en medio de la iglesia? El problema no es de la persona que ha permitido que en su corazón habite esto. ¿Sí? Yo soy el que decido si me presto para también unirme a la división y entonces ya le digo a estos 3, vea, ese pelado no me saluda o ese líder, no vamos a hablar con el pastor porque es que ese líder no puede seguir estando ahí. Yo puedo hacer eso. Algo está pasando, pero tranquilos. O yo puedo, a la luz de lo que acabamos de leer, entender que hay algo más importante y que esa persona necesita ver a Cristo en un área de su vida que no la está viendo. Miren, mi vida cambió cuando yo empecé a orar por esa persona. Les doy ese testimonio, hermanos. Cambió. Porque en mi oración, cuando empecé a orar por esa persona, el Señor me llevó a mirar a esa persona como Él la ve, no como la estaba viendo yo. Entonces Cristo lo ve con amor, porque lo quiso tanto, así, que no me saluda y que se tiraba paradas malucas. Perdón por esa expresión, no sé si la entiendan. Que se tiraba detalles malucos conmigo. Así, de esa manera, pero Cristo se colgó en la cruz por Él. Cristo vino a servir al mundo y vino a dar su vida porque lo amó a Él. ¿Qué derecho tengo yo a tratarlo de una manera diferente a Él? Si yo soy un siervo de Cristo, yo debería tratarlo mejor que como lo trató Cristo. Y Cristo entregó su vida por Él. Mi perspectiva de este hermano cambió. Gracias a Dios, hoy por hoy tenemos muy buena amistad. Ya el Señor hace la obra en su vida y en la mía. Pero hermano, si usted experimenta en medio de las relaciones de iglesia, esta epístola nos va a llevar mucho a eso, al tema del gozo, de vivir en una comunidad diferente, pero que nos podemos apreciar como personas en las cuales el Señor está haciendo un trabajo quirúrgico, personal, artesanal. Si usted ha llegado a trabajar con pinturas, con madera o con cualquier otra arte, me entiende lo que le estoy diciendo. El Señor trabaja de manera personal. Usted no debería estorbar el trabajo personal del Señor en la vida del hermano que usted tiene al lado, por muchos defectos que tenga. Más bien únase al propósito de Dios para bendecir a ese hermano, en unidad, en gozo, sosteniendo la palabra, recordando a nuestro Maestro. Él es nuestro ejemplo. No se mire usted no es tanta cosa, hermano. Perdóneme que lo diga, usted no es tanta cosa. Yo no soy tanta cosa. A nosotros no nos define el título, ni nos define la posesión. Cristo podía haber hecho eso y no lo hizo, porque Él entendió que a través de su sacrificio iba a ser posible que nosotros, mirando a nuestro humilde Salvador, pudiésemos venir con una actitud humilde delante del Señor y decir, yo no soy nada, pero tú sí eres, y yo quiero que tú seas en mí. Eso es lo único que necesita esta iglesia. Y eso es lo único que necesita este municipio para que venga Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos por esta exhortación que nos hace Pablo a examinar nuestro corazón, a mirar, Señor, nuestras acciones, a qué están obedeciendo. Señor, perdóname. Yo te pido que me perdones porque cuando yo me he permitido murmurar o generar división o hacer la cosa como a mí me parece, en el tiempo que a mí me parece, eso es lo que está denotando de mi corazón, es que yo no me quiero someter a tu señorío, sino que yo quiero hacer mi voluntad. Perdóname, Señor.
Perdónanos en esta mañana, Señor, por no sostener tu palabra, por no anhelarla, por no buscarla, por no buscar la unidad del cuerpo, Señor. Perdónanos. Señor, tú no te glorificas en un cuerpo dividido, tú no te glorificas en un cuerpo que toma diferentes decisiones sin considerar al otro. Tú te glorificas en la unidad de un pueblo que ora, que canta, pero pensando en tu plan, que es más glorioso y más grande que cualquier otro plan. Bendito Señor, hoy recordamos tu oración, tu bella oración por tus discípulos y aún por nosotros que no habíamos nacido. Y yo te ruego, Señor, que mientras leo tu palabra, una vez más, animes, exhortes, corrijas nuestro corazón. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, en el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en la unidad del cuerpo y en la unidad de tu iglesia, el mundo creerá que tú eres real, que tú eres verdadero. Eso creemos, Señor. Y eso oramos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Necesito más de ti.